¿Crees en algo? Pues como algo como de qué me lo hiciste. Religiosamente. Ah, claro, tengo una fe bastante, digamos, fuerte, cimentada, ¿no? Crecí en algún momento bajo una cierta doctrina en la cual en algún momento, digamos, que me aparté por, ya sabes, ¿no? Curiosidades, dudas, incertidumbres que te da la vida y cuestionas todo. Me aparté, pero hoy en día te puedo decir que regresé y la abracé con mucha más conciencia que antes. Con más amor, más Obviamente, sí. entregado. Claro, distinto, ¿no? Antes era imposición, ahora es devoción. Bueno, ¿tú sabías que hay un Cristo milagroso que llora sangre? Ah, caray. ¿En dónde, me Luisito? Esta historia nos las manda Agustín Matla desde la Sierra de Chiapas y mandó su historia por TikTok. Agustín Matla de la Sierra de Chiapas, usuario de TikTok. Carnalito, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Te amamos. Bueno, esta historia es un poquito extraña. Me gustó muchísimo y voy a tratar de contártela con el mayor lujo de detalle porque es un poco larga, entonces si me falla algo, ya después me voy acordando y te lo voy diciendo, ¿vale? Vale, va. Bueno, Agustín me cuenta que cuando era niño, él desde muy temprana edad lo enseñaron a trabajar. ¿Por qué lo enseñaron a trabajar? Porque al vivir dentro de la Sierra de Chiapas, pues obviamente la actividad que hacía su abuelo y su papá era trabajar el campo. Ok. Entonces desde muy niño se lo llevaban a él a trabajar el campo y a él le gustaba mucho porque se paraban a las 5 de la mañana, cargaban a la mulita que tenían ahí que les ayudaba a cargar las herramientas. Su mamá les daba el lonche, que regularmente eran taquitos de huevo con frijoles. Chulada. Y entonces se iban caminando. Él se iba súper contento caminando con su abuelito y con su papá durante un poquito más de una hora hasta llegar a las parcelas que tenía su abuelo ahí. Ok. Entonces él cuenta que llegaban, empezaban a chambearle bien duro y a cierta hora del día que el sol estaba muy intenso, paraban un poquito, se metían abajo de un árbol de mango y abrían su lonche y disfrutaban compartiendo pues una buena plática entre familia, ¿no? Los tres hombrecitos, podría decirse así, de la familia, ¿no? Ok, sí. Después de eso seguían chambeándole un ratito más, pero él, por ser un niño, como que lo dejaban salir antes de la chamba, ¿no? Entonces le daban permiso de ir a bañarse al río que estaba dentro de la parcela y esa era la hora favorita de él, el llegar, quitarse unas poquitas prendas, meterse a esa agua cristalina y nadar durante unos cuantos minutos. Después de eso se vestía y como ya iba cansadito, a él le permitían subirse a la mula, entonces ya la mula se los traía de regreso, llegaban a su casa, llegaban a compartir con la mamá, a cenar. Y pues bueno, para él, que no conocía la ciudad, era algo pues sumamente normal y él pensaba que no había nada más, no tenía como otras aspiraciones, no, para él era su vida perfecta y siempre lo fue así durante muchos años. ¿Para quién no, no? Pero un día, René, de repente su papá se empieza a quejar de unos dolores en los talones. Ok. Entonces, pues el señor aguantó, pero ya se quejaba, ya caminaba como que un poco rengo. Y así se iban a trabajar, así se afletaba. Llegó un momento en el que el señor empezó ahora a tener esos dolores en todas las articulaciones de su cuerpo. Eso ya no era normal. Ya le costaba caminar. Y las últimas veces que él fue a la parcela era porque ya tenía que subirse a la mula para poder llegar. Si no, no podía más. Su rendimiento no era el mismo. Evidentemente en la parcela el trabajo que él hacía ya era mínimo. Y cuando regresaba a casa, regresaba súper cansado, ya con ganas de acostarse y no saber de absolutamente nada. Después de estos dolores empezaron a salirle unas erupciones en la piel sumamente grandes. Entonces esas erupciones, conforme iban pasando los días, se iban infectando y él cuenta que aún recuerda el olor que despedía a su padre. Era un olor nauseabundo que prácticamente su papá se estaba pudriendo en vida. Qué triste. Entonces, lo que hicieron fue ir al pueblo más cercano. Cuando llegan al pueblo más cercano, ven al doctor y el doctor de plano les dice, ¿sabe qué? Es algo que yo no conozco, no tengo la capacidad para poder atenderlo porque hay que hacerle estudios. Lo que tienen que hacer es llevárselo a Ciudad de México. Necesitan llevárselo a un hospital en donde haya muchos especialistas porque los síntomas que tiene son muy extraños. Entonces,
Empezaron a hablar con la familia del señor y entre los hermanos del señor, entre el abuelito y pues como que toda la gente hicieron la vaquita para poder llevar al señor a Ciudad de México. Y resulta que solamente juntaron la cantidad de 3,000 pesos. No, Entonces 3,000 pesos desde Chiapas hasta Ciudad de México no te alcanza ni para los autobuses. Sí. Entonces el señor se resignó y decidieron empezar a tratarlo con hierbas, ¿no? Ese conocimiento ancestral que tenían ahí las abuelitas, de empezar a agarrar una hierba que él no recuerda el nombre de esa hierba, pero la describe que eran como unos pelos amarillos y que la hoja se da en el monte, que es una hoja como en forma de... que tiene 5 picos y de ahí salen unos pelos amarillos. Entonces hacían un té y lo bañaban con el té y eso era lo único que podía calmar un poquito el dolor de las erupciones, pero no de las articulaciones. Después de estar varias semanas y de él ya estar resignado de que iba a perder la vida postrado en su catre, llega una vecina y la vecina les dice: discúlpenme, yo no quiero ser entrometida, pero ya se enteraron que hay un señor adentro en las montañas que cura con un Cristo y es muy milagroso. Y le dicen: no, pues la verdad no sabíamos, entonces no se diga más. Ya no tenemos nada que perder, vamos a tomar esa opción. El abuelito y Agustín al otro día se pararon bien tempranito, alistaron a la mula, alistaron al papá, lo subieron en la mula y se fueron camino siguiendo las indicaciones que les había dado la vecina. Eran casi las 4 de la tarde cuando a lo lejos empiezan a ver una casita, una chocita. Nada había alrededor desde hace varias horas ya, solamente monte y un camino mal trazado, ¿no? Cuando llegan, empiezan a gritar: buenas tardes, buenas tardes. Se abre la puerta, era una puerta de maderitas, y sale un viejito con sombrero. El viejito traía su pantalón como de manta, sus guarachitos, y les dice: ¿quién se viene a curar? Les dijo esto, ¿por qué? Porque él vivía en la nada. Refundido en la selva. Nadie iba a visitarlo si no era para curarse. Entonces dicen: no, pues es que habló el abuelito, no, es que mi hijo está muy enfermo, no sabemos qué tiene, esto y otro. Pásenle que ahorita lo vamos a curar. Pasaron al señor adentro de su casita, que nada más tenía una mesita de madera con unas cuantas sillas y tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe con unas velitas, tenía un brasero y de este lado una camita hecha con las mismas varitas de madera, ¿no? Entonces le dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con este huevo yo te voy a curar, te voy a quitar todo lo que tienes. Agarró un huevo de rancho, de esos que son cafecitos, lo bañó el alcohol, dejó que se secara el alcohol y luego con una tiza de la madera que estaba en el brasero, le pintó una cruz. Inmediatamente cuando le pone el huevo en la cabeza, el huevo explota. Agarra otro huevo y dice: a mí no me vas a ganar con el poder del Señor Jesucristo, yo te voy a sacar de este cuerpo, bla, 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 bla. Vuelve a poner el huevo en la cabeza y vuelve a explotar. Y lo mismo pasó como con 6 o 7 huevos más, hasta que poco a poco los huevos se iban aguantando más y en el momento en el que el huevo resistió toda la limpia, en ese momento, pues el Señor dijo: ya terminé con esto. Ahora espérense, pintó una estrella de 6 picos en el piso y sobre esa estrella roció alcohol. Metió al señor en medio de la estrella, le prendió fuego, pero lo que a ellos les sorprendió muchísimo era que el fuego se levantó demasiado y empezó a hacerse como remolino. Dicen que el fuego se hacía como remolino, literal como si fueran mini tornados, pero hechos de fuego. Cuando terminó de limpiarlo, agarró un manojo de hierbas y le empezó a pegar por todo el cuerpo. Y luego le agarró la cabeza y en la parte donde está la mollera, el señor empezó a aspirar. Empezó. Y de ahí empezó a arquear y vomitó el señor. Cuando vomita, era un líquido viscoso, negro, entre vino y negro. Entonces el señor dijo: no, mijito. Dice: tú traes un trabajo de muerte. Dice: entonces lo que tenemos que hacerte es irnos pues con lo más fuerte que tenemos. Dice: prepárenlo, cárguenlo porque nos lo vamos a llevar, vamos a caminar acá arribita. Prepararon la mulita otra vez, subieron al señor en la mula y empezaron a subir una vereda que estaba atrás de la casa del señor.
Fue como 10 minutos hasta que la mula ya no podía pasar. Cuando la mula ya no puede pasar, bajan al señor y entre don Faustino, que era el viejito, y el abuelito, cargaron al papá y se lo llevaron caminando como 2 o 3 minutos más. Llegaron a una cueva. Cuando de repente ven que bajan al señor, se acerca don Faustino a la entrada de la cueva, se hinca y empieza a recitar unas palabras como en secreto, toca la tierra, agarra la tierra, hace esto, se toca la cabeza, voltea y les dice: ya pedí permiso, ya podemos pasar. Pasan y ya llevaban los candiles porque ya era de noche. Y cuando entran a la cueva, se dan cuenta que en la bóveda hay un altar. En ese altar hay velas rojas, hay velas blancas y está un Cristo negro, hecho como si fuera de madera, pero mal hecho, como labrado a mano, así medio deforme. Y ese Cristo era como de 1.5 metros, dicen, ¿no? Estaba pegado en la pared de la cueva. Y de repente le dijo: a ver, hijo, aquí es donde tú tienes que poner toda tu fe. Arrodíllate. Tocó la frente del Cristo, le tocó la frente a él, dice: y pídele con todo tu corazón que te quite lo que tienes. El señor, desesperado, a pesar de que por dentro tenía mucho miedo, decidió hacerlo. Y lo hizo. Don Faustino le dice: pídelo más fuerte. El Cristo te va a dar una señal de que te escuchó. Entonces el señor, arrodillado, lo pide con más fuerzas y pasó algo. El Cristo empezó a llorar sangre. Cuando el Cristo llora sangre, según don Faustino, es porque ya te escuchó y te vas a sanar. Dieron las gracias, salieron de la cueva y, como por arte de magia, al momento que salen de la cueva, el papá de Agustín puede caminar. No bien, todavía con dolores, pero ya puede asentar los pies. Empiezan a bajar, lo vuelven a subir a la mula y don Agustín les dio permiso de quedarse ese día en su casa. Bueno, esa noche, porque ya era muy de noche. Al otro día, tempranito, en el primer rayo del sol, ya me quiero ir, ya me siento bien. Entonces se paran, se van caminando y durante horas agarraron el trayecto de vuelta a casa. Cuando llegan a casa, la mamá de Agustín, sorprendidísima de que el papá pudo llegar por propio pie sin tener que utilizar a la mula. Durante un año todo estuvo bien. Todo era risas, felicidad, todo se compuso en la vida de la familia de Agustín. Y de repente llega la vecina otra vez y les dice: perdón por la intromisión, pero yo quiero saber qué hicieron, cómo fue que los curó don Faustino. Y le dicen: no, pues así. Les empezó a contar todo el proceso y antes de que le dijeran lo del Cristo, la señora lo interrumpe y le dice: por favor, dígame que no se le arrodilló al Cristo. No, y en ese momento el señor se espanta y le dice: sí, me arrodillé. Pero a ver, ¿por qué me lo dice? O sea, estoy sacado de onda. La señora le dice: discúlpeme, de verdad, no era mi intención era ayudar. Yo nunca pensé que lo hubiera mandado a un mal lugar. Yo no sabía que don Faustino no trabaja con buenas cosas. Dice: todas las personas que me habían comentado de él, todas las personas que fueron y se sanaron milagrosamente, perdieron a la persona que más amaban en vida. Entonces don Faustino no era tan buena persona como aparentaba. Don Faustino era un brujo negro de alto poder. Pasaron los meses y el papá de Agustín seguía normal. Hasta que un día en la mañana se despierta y se da cuenta que no hay lonche preparado para irse a trabajar. Su esposa estaba tendida en la cama, pero ya no respiraba. Y ese fue el precio que tuvo que pagar al Cristo que llora sangre por su salud. Mi abuelita era curandera y ella tenía muchos libros de oraciones, conjuros, encantamientos y más. Un día, ella simplemente me entregó esa oración.
las 12 verdades del mundo. Para ir de regreso a la escuela, yo tenía que pasar por la orilla de mi pueblo y en el regreso regularmente era ya cayendo la noche. En ese tiempo estaba la cosecha de algodón y las plantas eran muy grandes, frondosas. Más adentro, por el sembradío, igual pasaba un canal de agua para el riego que iba lleno a tope de agua. Cabe mencionar que al pasar por ahí se escuchaba el ruido de los grillos, ranas, perros y demás animalitos que pues escuchan en el campo, que le daban un toque de terror y de misterio al recorrido nocturno de regreso de la escuela. En una ocasión, recordé que tenía el papel con la oración que me dio mi abuela y lo saqué. De la nada, simplemente lo empecé a leer mientras caminaba con un poco de miedo. De pronto, escuché un aleteo como cuando una gallina intenta volar y pasó por encima de mí como a 3 metros de altura. Era un pájaro muy grande, tipo lechuza, lanzando un ruido como de gato enojado. Ese animal cayó en el algodonal y escuché como si se revolcara. La verdad, en mi ignorancia, solo pensé que era un pájaro que cayó y ya. Seguí caminando y a unos metros de entrar a mi pueblo, vi que salía una mujer del sembradío. Brincó el canal de agua y la verdad es que tampoco le di importancia, pues en el pueblo algunas personas se metían a los sembradíos a hacer sus necesidades fisiológicas y para mí eso era algo normal. En eso escuché que me dijeron: «Hey, tú, ¿por qué me tumbas? ¿Qué te hice?». Era una señora como de unos 50 años aproximadamente, a lo que yo le contesté: «¿Cómo? Yo solo vengo caminando. ¿Cómo es que yo la tiré al suelo? Y pensando dentro de mí, ¿cómo un simple joven pudo haber tirado a esa señora? No lo entendía. Y ella me dijo así: «Yo venía pasando en vuelo y tú me tumbaste. ¿Qué te hice o por qué lo hiciste?». En ese momento entendí que era algo sobrenatural y que tenía que ver con esa oración y el pájaro que escuché antes. Entonces intenté correr, pero me vuelve a parar en seco y yo sentí que no podía moverme. Me sentí como entumido de todo el cuerpo y ella me dijo: «Oye, no me puedo ir si no me liberas. Tienes que dejarme ir». Entonces yo le grité en voz alta: «Pues vete, yo no te detengo». Ella tiró una carcajada que pareció como el aullido de un perro, pero al mismo tiempo también sonó como si fuera un guajolote. Entonces ella me dijo: «Gracias, ni tú ni yo, ni bruja ni hechicero». Volvió a aullar, sonando también como el gorgojeo de un guajolote, y al mismo tiempo observé que se iba estirando su cuerpo mientras brincaba el canal para meterse de nuevo en el sembradío. Alcancé a ver como si fuera corriendo por el surco, pues las plantas se abrían con mucha fuerza. Más o menos a la mitad del surco salió volando en forma de un pájaro muy grande. Al ver eso, corrí a la casa de mi abuela, que estaba justo en la entrada del pueblo. Entré corriendo muy asustado y mi abuelita me preguntó: ¿Qué te sucede, hijo? ¿Por qué vienes así?». Le platiqué todo lo que había sucedido y ella solo hizo una mueca mientras decía: «Válgame». Esa oración para eso es, para atar brujas y bajar espíritus a tu merced, ya que este ritual alcanza la región celeste, terrestre, el viento, las aguas corrientes y subterráneas, combate hechizos y cualquier tipo de magia. No hay arma que penetre hacia ti bajo la correcta lectura de esta oración. Luego me dijo que yo sería más poderoso porque en la mano derecha tengo una cruz formada con mis venas.
Con mis venas se forma una especie de rombo seguido de una cruz y después otro rombo como a la mitad. Ella decía que esa era mi llave al mundo espiritual. Me dijo que además me libra de encantamientos y toda arte de ciencias ocultas. No hay poder que pueda contra mí usándolo bien. También me dijo que si algún día yo se la enseñaba a alguien más, si la persona no está preparada o no tiene la cruz en su mano derecha, ésta debería usar un mecate o un cordón. En cada verdad que esta persona leyera, tendría que hacer un nudo mientras las van leyendo, como ya lo habíamos dicho antes. Eso es para las personas que no tienen la cruz marcada con sus venas en la mano derecha. Este ritual lo practiqué 2 ocasiones más, pero esta vez sí con la intención de tener algún resultado. Y resultó tal cual me lo dijo mi abuela. Luego les cuento las otras experiencias, amigos. No. Esta historia nos la manda Mauricio Vélez y él vive en un pueblo que se llama Tepehuaje, que está en Guerrero. Chido, Mauricio, muchas gracias por tu historia. Así es. Gracias, Mauricio. Bueno, pues él se enteró de esa historia no porque le hubiera tocado vivirla. La verdad es que no me dijo ni su edad, solamente me contó lo que él sabe, ¿no? Esta historia se la contó su papá y se la confirmaron más adelante las personas más grandes de ahí del lugar en donde vive. Y se trata de un ingeniero, otra vez de un ingeniero, que fue encargado por parte del gobierno del estado de Guerrero de construir una carretera, es un tramo que va de 2 comunidades. Una comunidad se llama Tierra Colorada y esa carretera que ahorita ya está funcional te lleva a otra comunidad que se llama Ayutla. Entonces, en medio de este tramo de distancia, había un tramo en especial que la piedra era muy dura y en ese momento no había como que todas las maquinarias que tenemos ahora para poder cortar la piedra fácilmente y poder armar ahí la carretera. Ajá, sí. Entonces empezaron a usar dinamita, pero el uso de la dinamita pues también como que no eran expertos y aparte de que no eran expertos pues los limitaba. El chiste es que no podían avanzar rápido. Ok. Entonces el ingeniero estaba como que muy desesperado buscando soluciones, no podía encontrar soluciones y un día de tanto estarlo contando, cuenta y cuenta su frustración de que no puedo avanzar rápido, tengo que entregar el proyecto y no puedo, llega un joven con él, un señor joven más bien, y este señor le dice, si tú quieres acabar tu carretera rápido, en ese tramo donde tú no puedes avanzar, tienes que ir, y cuando tú llegues ahí, vas a gritarle al diablo que se te presente. Justo lo tienes que hacer a las 12 de la noche. Entonces, él fue. A las 12 de la noche era tanta su frustración que empieza a invocar al diablo. Empieza pum, 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 pum varias veces a decir su nombre hasta que se le aparece. Y él se le apareció y le dice, bueno, si tú quieres terminar de construir rápido, yo te voy a facilitar que la tierra se ablande, que todo lleve un camino para lograr tu objetivo. Pero todo tiene un costo. Y el costo van a ser 100 almas. ¿De plano? 100 almas. Entonces, el diablo le dijo, tienes hasta el amanecer para darme tu respuesta. Ok. Eso fue a las 12 de la noche. Sí, todavía tenía 5 o 6 horitas para pensar qué iba a hacer. Okay. Durante esas 5 o 6 horas, él está pensando en soluciones extras. Sí, claro. Pues imagínate. Y resulta que no encontró ninguna. Frustrado y triste, va de nuevo al lugar del encuentro para ver qué solución iba a tener esto. Llega y el diablo ya lo estaba esperando. Y el diablo le dijo, ¿qué decidiste? Y él dice, pues la verdad es que estuve buscando soluciones y no pude encontrar ninguna. Ok, entonces, ¿cómo ves un trato? Dice, ¿y cómo sería? Dice, yo te voy a dejar construir. Cuando acabes de construir, yo me voy a llevar esas 100 almas. Y así hicieron el trato. Ok. Lo hicieron. Cuando se inauguró la carretera, el primer autobús lleno de personas
En una curva justo antes de llegar a la comunidad de Tepehuaje, Ajá. se vuelca el primer camión lleno de personas No mames. y ninguna sobrevivió. Un tramito más adelante se vuelca el otro y tampoco sobrevivió ninguno. Pero hacían falta todavía más almas. ¿Qué un camioncito que te gusta lleno, 30 y tantas 35, personas? 40, ponle. Decían, falta unas cuantas almas más. Y entonces de repente las personas que estaban terminando de, por decirlo así, pulir la obra, de pintar las líneas, supongo, o no sé, haciendo como que los últimos arreglos, Detallando, ¿no? empezaron también a perder la vida. Y dice esta persona, que esto sí lo ha vivido él personalmente, que todavía están los restos de uno de los autobuses ahí. O sea, chatarra y ya viejo. muy viejos. Pero que si tú pasas a cierta hora de la noche y pones mucha atención, todavía puedes escuchar los lamentos de las personas que perecieron ahí. Paso. Y esta es la primera historia de la noche. Esto sucedió un domingo cualquiera, cuando era yo aún muy joven. Recuerdo que era un día muy caluroso y al llegar la noche, por el calor que aún se sentía, mis hermanos y yo optamos por dormirnos en la puerta. Frente a la puertita que daba hacia la calle. ¿Por qué? Porque tenía un mosquitero y entonces el aire en las noches se colaba por ahí y refrescaba pues, toda la habitación. Mis hermanos y yo tendimos unas cobijas frente a la puerta mientras jugábamos y platicábamos de cosas de adolescentes. El sueño nos tomó ya hasta llegadas las 12 de la noche. En la oscuridad absoluta, solo el sonido de algunos grillos perpetuaban el silencio de la noche. Cuando yo estaba entrando al sueño profundo, sentí una presencia de algo muy cercano a nosotros. Yo escuchaba como si se sacudieran plumas, una especie de aleteo. Era un ave muy, muy grande a como se escuchaba el aleteo. Pero también se escuchaba como cuando un perico presiona o azota su pico varias veces, lanzando una especie como de gemido raro. Yo estaba tapado hasta arriba, cubriendo mi rostro con las cobijas. Entonces, sin destaparme completamente, levanté un poco mi cobija y vi frente a mis ojos, justo afuera de la puerta, un animal muy raro. Era una especie de fusión entre un búho y un cuervo, con unos ojos muy grandes y desorbitados. El pico era muy ancho, pero tenía unas orejas muy largas y picudas. Lo que más terror me dio es que de sus ojos salía algo rojo, una especie de fuego mientras tronaba su pico. Esa criatura debía medir poco más de 1 metro. Yo me armé de valor y mientras me miraba cara a cara con ese animal, empecé a hacer el ritual de las 12 verdades. Entonces, una fuerza sobrenatural me atacó y sentí cómo se entumía mi boca, la lengua, pero yo no dejé de hacer la oración. A como pude, seguí adelante, rezando sin parar. Y fue entonces cuando extendí mi mano derecha, pues recordé lo que me había dicho mi abuelita. De las venas. Que ahí, en mis manos, yo tenía la llave del mundo espiritual, pero también un poder muy fuerte. Fue en ese momento cuando yo sentí como una corriente de energía recorrió todo mi cuerpo y salió de mi brazo. Qué loco, ¿no? Así como toques eléctricos muy intensos. Esa energía salió proyectada en dirección al animal y cuando esa ave fue tocada por esa fuerza invisible a la vista, el animal se azotó de golpe haciendo un ruido muy extraño. Fue como una mezcla entre cuando un gato está enojado y alguien que está tosiendo como con flemas. Se escuchaba muy feo y aquí es cuando vi su transformación de animal a humano. Tómala. Delante de mis ojos vi cómo sus manos salían por debajo de sus piernas, entre sus partes, y a la vez se iban estirando sus piernas y sus pies. O sea, quiero pensar que así, ¿no? que algo así iba sacando, ¿no? Mientras esto ocurría,
Las plumas de su cuerpo se iban metiendo a su piel. No se le caían, se absorbían por la piel. Yo no podía creer lo que mis ojos veían. Frente a mí quedó una persona de pie, dándome la espalda, totalmente desnuda y sin pelo. Yo intentaba descubrir quién era y fue entonces cuando volteó a verme y vi un poco de su rostro. De inmediato supe quién era. No. Era mi abuela paterna. Ella salió corriendo y esa noche yo ya no pude dormir. Al día siguiente me levanté y le conté a mi madre todo lo sucedido y ella me preguntó que en dónde había pasado todo eso y la llevé a la puerta de la entrada. Justo en ese lugar en donde ella se había transformado estaba un círculo de sal y mi madre rápidamente lo desbarató con una escoba. Ella, supongo que tratando de calmarme, me dijo: no hagas caso, seguro no fue nada. Poco más tarde mi madre me mandó a la escuela a llevar comida a mis hermanos. Mientras yo me acercaba a la calle donde vivía esa señora, para mi mala suerte, la vi a lo lejos, justo parada en la esquina, peinándose su cabello que era largo, entre negro y canoso. Fue en ese momento cuando yo pensé que todo lo de la noche anterior había sido solo un mal sueño, pues yo la había visto completamente pelona y ahí tenía una larga cabellera. Cuando pasé al lado de ella, me hizo una señal con la mano para que me detuviera y me dijo: ven, acércate. Mi corazón empezó a latir muy alterado y mi respiración se hizo cada vez más rápida y agitada. Yo me acerqué con mucho miedo y cuando estaba parado de frente a ella, puso su mano en mi frente y me aventó diciéndome: maldito, dale gracias a tu oración y a quien te protege, pero esto no se va a quedar así. Ya se llegará el día en donde yo te venza y pagarás muy caro esa ofensa. Entonces ya no hubo ninguna duda y entendí que sí, que mi abuela era una bruja. Salí corriendo y ya no le conté nada a nadie más. Ella siguió intentando hacerme daño, pero murió y nunca pudo tocarme, gracias a Dios y a los seres de luz que me acompañan en todo momento. ¿Existe el infierno? Quizá para algunas personas el infierno existe en esta misma tierra. Puede ser quien menos te lo esperas, puede ser un vecino, puede ser ese compañero que va contigo a clases, puede ser un amigo, incluso puede ser alguien de tu familia. Adrián fue un niño que recibió una educación muy bonita por parte de su mamá, una educación sin violencia, una educación en donde a él le enseñaron que si algo lo llegaba a molestar en la escuela, que simplemente no hiciera nada, que fuera directamente con la maestra y acusara a la persona que lo había dañado. Afortunadamente, durante muchos años él no tuvo que recurrir a esas acciones, puesto que él era un niño muy querido por todos sus compañeros. A pesar de ser un niño diferente, porque él era amante de los videojuegos, él amaba cosas que comúnmente a los demás niños no les gustan. Se volvió fanático del anime y le gustaba disfrazarse también de estos personajes de caricaturas japonesas. Un otaku, ¿no? Como los llaman ahorita. Les llaman otakus en esta actualidad. Pasaron los años y cuando él entró a la prepa, pues fue una de sus mejores temporadas, puesto que empezaban a salir a fiestas, ya empezaban a convivir de una manera un poco más adulta. Eran niños jugando a ser adultos. Pero en el último año de prepa, para entrar a quinto semestre, pasó algo que cambió la vida de Adrián totalmente. Un día entra otro chico que se llama Carlos. Carlos entra a los pocos días de haber iniciado el quinto semestre de la preparatoria. Carlos era un chico apuesto, era fornido, hacía mucho deporte, destacaba en ellos y le caía bien a todo el mundo. Pero Carlos tenía un defecto muy grande y el defecto que tenía Carlos era que le gustaba burlarse de las personas que se veían más débiles que él. Pasaron los días y todo el mundo, todo el salón quería llevarse con Carlos por ser el chico nuevo y el chico popular.
Lo que no sabían era que Carlos había sido expulsado de su escuela anterior por maltratar a sus compañeros. No se sabe cómo, pero Carlos fija su mirada en Adrián y empieza primero burlándose de su apariencia física. Adrián era muy delgadito, usaba el cabello cubriéndole un poco los ojos y era un poco tímido. Entonces Carlos se aprovechó de esa ingenuidad de Adrián y empezó a decirle que parecía un niño teto. Nadie se burlaba, solamente Carlos era el único que lo molestaba. De ahí todo escaló. Ahora Carlos pasaba por el lugar de Adrián y le daba un zape. Le daba un pequeño golpe en la cabeza que Adrián poco a poco se iba molestando, pero se mantenía callado. Él no quería absolutamente ningún problema con nadie. Pero René, llegó un día. Ese día, Carlos se pasó de la raya. Carlos fue al baño, hurgó entre los papeles de la basura y se trajo consigo un papel lleno de suciedad. No, ma. Ese papel lo guardó por un instante en su banca y esperó el momento adecuado para que Adrián se despistara. Abrió su mochila, abrió su lunch, traía un sándwich. Carlos dobló bien el papel y lo metió en medio del sándwich y lo dobló. Llega la hora del receso de la escuela y salen todos al receso. Carlos va siguiendo a Adrián para ver el momento en el que le dé la primer mordida al sándwich. Todos los demás iban ya detrás de Carlos y en el momento en el que Adrián le da el primer mordisco, empieza a masticar y su expresión era de asco, sabía que algo no estaba bien, empieza a arquear, se mete la mano a la boca y saca el papel con necesidades que le había puesto Carlos en su sándwich. Fue la burla de todo el mundo, incluso las personas que decían ser sus amigos se pusieron del lado de Carlos y desde ese momento Carlos empezó a convertir como en el líder del grupo, pero un líder no bueno, un líder que se dedicaba a hacerle la vida imposible a Adrián. Un tirano, ¿no? Tiranísimo, diría yo. Adrián, cansado de esta situación y por los consejos de su madre, nunca aprendió a defenderse. Entonces decidió buscar por otro lado. Se metió a foros de internet buscando ideas de cómo podía tomar venganza contra Carlos. Y se le hizo como una muy buena idea algo que vi en un foro que decía rituales. Se metió a ese apartado del foro y empezó a ver comentarios, y en los comentarios había una persona que destacaba. No era un usuario normal, era un usuario especial que al parecer tenía muchísimo conocimiento. Adrián se atrevió a darle clic al nombre de ese usuario y a mandarle un mensaje privado contándole absolutamente todo lo que estaba viviendo, la pesadilla que para él era estar en esa escuela ahora, ¿no? Este usuario le dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ritual que se llama el ritual del espejo. Vas a conseguir una silla, una sábana negra, una vela roja, un espejo de tu altura y vas a conseguir en un tianguis ropa usada. Esa ropa usada la vas a usar para hacer un muñeco de tu estatura. Cuando tú consigas todo eso me dices y te voy a decir los siguientes pasos. Así le hizo Adrián, consiguió todo. Una vez que armó el muñeco, se puso en contacto otra vez con este usuario y el usuario le dijo ya los pasos del ritual. El primer paso, que a mí se me hace ya muy tenebroso desde ahí, era tomar el muñeco que él ya construyó, ponerlo en medio de una habitación totalmente oscura, sentarlo en la silla, taparlo con una sábana negra y colocar el espejo enfrente de ese muñeco. Eso tenía que permanecer así por 3 días y por 3 noches. Ok. Entonces, Adrián, al no decirle nada a su mamá sobre lo que estaba sufriendo, decidió improvisar una habitación.
lo que hizo fue abrir su closet, sacó toda la ropa del closet, la escondió debajo de la cama y entonces ahí metió la silla, el espejo y el muñeco. Creativo el Y chamaco. cerró el closet durante esas 3 noches. Ok. Después viene lo siguiente. El siguiente paso era abrir el closet, tomar el muñeco con la sábana negra y pasarlo en la parte de atrás, encender la veladora, ponerla justo en medio del espejo y la silla, apagar la luz, sentarse en la silla y cerrar el closet. Él tenía que estarse viendo directamente a los ojos hasta que su visión hiciera que su imagen empezara a deformarse. Eso es algo que tu cerebro hace de una manera natural. En ese momento, él tenía que repetir 7 veces lo siguiente: te invoco para que me ayudes, te invoco para que quites este peso de encima, te invoco para que resuelvas mis problemas y te invoco para que hagas sufrir a Carlos 7 veces más de lo que he sufrido yo. En ese momento ve cómo el muñeco que está detrás, tapado con la sábana negra, se empieza medio a mover, se cae la sábana y no era un muñeco, era una mujer que lo estaba viendo con la cabeza un poco ladeada directamente a los ojos. Increíblemente, a Adrián no le dio miedo, porque él pensó que era parte de su imaginación por la distorsión de haberse quedado viendo un punto fijo durante demasiado tiempo. Entonces lo que hizo fue pararse, prender la luz, apagar la vela y decir: hecho está. Quitó todo y se fue a dormir. Al otro día se levanta para ir a la escuela, toma su desayuno, se arregla y él lo que hacía justo antes de salir era peinarse. Era lo último que él hacía. Entonces se empieza a peinar y cuando se está peinando en el espejo de su cuarto, ve como una mujer pasa detrás. Él voltea y cuando voltea no hay absolutamente nadie, pero él todavía se lo achacaba a algún efecto secundario de la alucinación que tuvo la noche anterior y se fue a la escuela. Cuando él llega a la escuela, se dan cuenta de que Carlos no aparece y Carlos no aparece y él se puso contento porque dijo: por fin un día voy a estar tranquilo. Pero él no esperaba lo que sucedió. Minutos después llaman a la maestra sale y cuando regresa les da una noticia que principalmente Adrián lo dejó helado, que Carlos, camino a la prepa, había sido atropellado por una motocicleta que iba a exceso de velocidad. Sufrió fractura de cráneo y perdió la vida instantáneamente. Después de esto, Adrián se sintió muy culpable y se echó a llorar. Se puso a revisar en redes sociales y efectivamente vio en las noticias el acontecimiento y lo que le dolió más fue ver el cuerpo de Carlos tirado con una sábana encima. Él pensó en ese momento: fue por mi culpa, no sé, nunca fue mi intención llegar a tanto, me arrepiento mucho, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando él bloquea su celular, se da cuenta que en el reflejo del celular, atrás de él, está parada la misma mujer que ya había visto 2 veces anteriores y eso ya no le cuadró para nada. Lleno de miedo, se sale corriendo al baño y cuando va a entrar al baño ve que justo en el espejo del baño está el reflejo de esta mujer. Pasaron los días y en cualquier lugar donde hubiera un reflejo, Adrián no podría voltear. Él tapó los espejos de su casa, ya no prendía el celular, ya no veía la tele, incluso empezó a comer con las manos para no ver reflejos en los cubiertos. Era algo que ya lo tenía completamente traumado. Adrián en este momento ya no era molestado por una persona viva, ahora estaba pagando los resultados de haber hecho un pacto con una entidad. Pasaron los días, pasaron los meses y llegó el momento en el que su mamá se extraña porque Adrián no sale para ir a la escuela.
Toca la puerta, no le contesta. Y cuando la mamá abre la puerta, se da cuenta de un suceso aterrador. Adrián estaba sentado, recargado en la cama, estaba sentado en el piso y tenía sangre en las muñecas. Adrián no aguantó la presión y acabó con su propia vida, pero dejó una carta. Y en esa carta estaba narrada toda la historia que yo te acabo de contar en este momento. Esta historia, René, es mandada anónima por los sucesos delicados que suceden aquí, pero yo creo que también es un mensaje y te hace crear un poco de conciencia de que a veces la gente, por quedar bien, puede ser muy cruel y puede desencadenar eventos que no tienen una solución después y pues desgraciadamente acaban en esto.